Días, jóvenes. Estamos trabajando con función valor absoluto y tenemos esta función ya establecida. Una vez que la tenemos en forma canónica, identificamos cuánto vale K, cuánto vale M. Ojo con esta función, cuidado ahí. Cuidado con estos valores, porque recuerde que si usted no la ordena en forma canónica, puede sacar malos los datos, ¿verdad? Y obviamente malos los resultados. Por eso hay que ordenarla en forma canónica. Ya teniendo que K es negativa, entonces la concavidad es hacia abajo. Para el vértice, agarramos el argumento lo igualamos a 0. Y tenemos 2/3, 2. Calculamos ahora interceptos. Intercepto en Y. Licenciado, ¿Te escucho? porque al momento de pasar el -3 al otro lado está multiplicando y lo pasó, si se supone que cuando está multiplicando o dividiendo no cambia de signo y lo cambia de signo al pasarlo al otro lado. Sí. Sí se puede entonces, Pues. porque, o sea, a mí me habían dicho que no, bueno, en métodos 1. Ajá. Repasen la parte de ecuaciones lineales de métodos 1. Ese tema Compañera, repase. sí, lo que pasa es que al momento de dividir la fracción, como sus signos son iguales, se vuelven positivos. Oh, sí tiene razón, gracias compañero. Calculamos el intercepto en eje Y cuando X vale 0. Recuerde que usted tiene que calcular el intercepto cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. Pero cuando Y vale 0, calculamos el intercepto en X y tenemos que cerciorarnos que realmente hay un intercepto en X. Entonces, si hay o no hay intercepto, eso me lo determinan los signos de K y C. Porque para que haya intercepto tiene que cumplirse esta condición. Entonces, vamos a ver cuánto vale K y cuánto vale C.
K es negativo, C es positivo, eso quiere decir que sí va a haber intercepto. Entonces, como sí va a haber intercepto, entonces usted sí lo calcula, el intercepto en X. Calcula el intercepto. Y aquí es donde aprovechamos a sacar dos respuestas, ¿verdad? Aprovechamos a sacar dos respuestas. Y me queda 4/9. Ahora, si nosotros no ubicamos bien ese 4/9, entonces sencillamente páselo a decimal. Y redondee esa cifra. Vamos a bajar esto para que redondee la cifra para que se le haga más fácil la graficada. Tercios es igual a menos 3x. Y ahí tenemos los interceptos. Está en 0.4. Y el otro intercepto va a estar en 0.9, 0. Para que nos quede más
Y ahora, teniendo ya los interceptos, teniendo el vértice y teniendo que la gráfica va hacia abajo, entonces podemos graficar. ¿Pregunta antes de pasar al plano, jóvenes? En mi caso no, licenciado. Bien. No se les olvide ir sacando los datos, estos resultados, porque para que ustedes vayan viendo dónde van saliendo estos valores. Veamos la gráfica, ¿cómo quedaría? El vértice está en 2/3, 2. 2/3, 2. El intercepto en Y está en -4. El intercepto en X está en 0.44 o lo vemos como 4/9 o 0.44, que en realidad ya en la práctica nosotros lo ubicamos en 0.4, porque en el plano no hacemos tanto detalle, ¿verdad? Por eso redondeamos el intercepto a un solo decimal, pero el valor exacto en realidad es 4/9. Este 0.9 es un valor que nosotros calculamos redondeado. El valor exacto es 8/9. Entonces, este de acá es 0.4 o 4/9 y el de la derecha es 8/9 o lo tenemos como 0.9. El dominio de esta función, el dominio siempre van a ser los reales. Pero el rango depende de la concavidad. Si abre hacia abajo en este caso, note que la gráfica viene de -infinito y llega hasta el valor y del vértice, en este caso 2. Entonces la gráfica viene de -infinito hasta 2. Noten un detalle. Usted desde el momento en que sabe la concavidad de la gráfica y sabe el valor de C, usted puede calcular perfectamente el rango sin necesidad de hacer la gráfica. Recalco este punto porque si a usted solo le piden el rango de una gráfica, no necesita hacerla. Sencillamente, usted con la concavidad y el valor de C ya puede calcular perfectamente el rango. Y el dominio, pues que sabemos que son los reales. Entonces el rango viene de -infinito hasta 2. ¿Preguntas, jóvenes? Vamos a cambiar un poquito
de gráfica y vamos a hablar de la función irracional. La función irracional, jóvenes, como pueden ver, hay 4 opciones de gráfica. 2 para arriba y 2 para abajo. O vista desde otro ángulo, 2 a la izquierda y 2 a la derecha. O sea, hablemos desde el punto de vista del eje X o del dominio. Si hablamos desde el punto de vista de dominio, hay 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Si hablamos del punto de vista del rango, hay 2 hacia abajo y 2 hacia arriba. Entonces depende del punto de vista que usted tenga de esta gráfica. Y note que un extremo es punta de flecha y el otro es un punto donde la gráfica inicia o termina. Ahora, si lo hablamos desde el punto de vista del eje X o del dominio, estos dos son punto final, porque la gráfica termina aquí. Los dos de la derecha son punto inicial, porque la gráfica inicia acá. Ahora, si hablamos de punto de vista del rango o del eje Y, los dos de abajo son punto final, porque ahí finaliza la gráfica. Y los dos de arriba son punto inicial, porque ahí comienza la gráfica. Entonces depende, cuando se hable de que la gráfica inicia o termina, tiene que tener claro usted identificable si es desde el punto de vista de dominio o de rango, porque eso va a variar. Veamos un ejemplo. Ahora, de estas 4, la gráfica va a ser solamente una, entonces tenemos que identificar. Tenemos esta función en forma canónica. La forma canónica es esta de aquí. Y noten que es similar a la función valor absoluto. La diferencia es el símbolo, ¿va? Porque en el valor absoluto el símbolo es son unos corchetes, son unas barras que indican valor absoluto. Y aquí es una raíz que indica racional. Ahora, ojo. Este procedimiento aplica a una raíz par, que es la que nosotros operamos. Lo primero que determinamos es la concavidad y rango. Ahora, es diferente la concavidad si la vemos desde el punto de vista de una función de valor absoluto. Porque aquí lo que estamos determinando es, de estas 4 opciones que tengo para graficar esta, yo tengo que decir, bueno, de estas, ¿cuáles son? Lo primero que voy a decir es, ¿la gráfica va hacia arriba o hacia abajo? Ahora, si digo hacia arriba, tengo 2 opciones. Si digo hacia abajo, tengo 2 opciones. Entonces lo que voy a hacer es que de las 4 voy a quitar 2. Entonces, eso es lo primero que voy a calcular. Eso me implica que necesito sacar el valor de K, M, B y C. K me dice que es positiva. Eso quiere decir que si K es positiva, la gráfica va hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica o es la que va a la izquierda o la que va a la derecha. Pero ya sé que es una de las dos que va hacia arriba. Descarto las 2 gráficas que van hacia abajo.
Y como ya sabemos que va hacia arriba y tengo el valor de C, entonces voy a sacar el rango. Como va hacia arriba, el rango me dice que la gráfica empieza aquí, en este punto. Y va a ir hasta infinito. Porque ustedes se fijan, la gráfica va subiendo, va a la derecha. Y esta de aquí va a la izquierda. Pero las dos gráficas van subiendo. Entonces el rango me dice que la gráfica va de -1 hasta infinito. Recuerde que el valor de C, el que estoy utilizando aquí, miren. El valor de C. Igual que en la función de valor absoluto. Entonces note, con determinar si usted ve si la gráfica va hacia arriba o hacia abajo, usted ya puede sacar el rango, porque el rango utiliza como referencia C, y ese usted lo saca de antemano, una vez que lo tiene en forma canónica. Preguntas hasta acá, jóvenes. Ahora. Nick, disculpe, usted hizo un comentario hace unos minutitos sobre, dígame si estoy equivocado, que el dominio va hacia los lados y el rango va hacia abajo o hacia arriba, ¿o cómo es? Correcto. El Okay, dominio es con eje X y rango es con eje Y. Es correcto lo que usted dice. Ahora, ya sabemos que la gráfica va hacia arriba. Es una de estas dos. Ahora, ¿es la de la izquierda o la de la derecha? Bueno, para ello vamos a calcular ahora el dominio. Y agarramos el argumento. Recuerde que argumento es todo lo que está agrupado. En este caso, lo que está agrupado en la raíz. Agarra el argumento y hágalo una desigualdad. Miren. Agarra el argumento y hágalo desigualdad. En este momento estamos ya calculando el dominio. Despeje esa X y tenga en cuenta que si la X está al lado izquierdo de esa desigualdad, el sentido de la desigualdad le va a decir para dónde va la gráfica. Si usted deja la X al lado izquierdo, el sentido de la desigualdad le va a decir para dónde va la gráfica. Entonces, mire, el sentido de la desigualdad apunta a la derecha. Eso quiere decir que la gráfica es la de la derecha. O sea que la gráfica que vamos a hacer es esta de aquí. Arriba y a la derecha. Porque el dominio, la X, cuando lo estoy sacando, si la dejo a la de izquierdo, el sentido de la desigualdad apunta hacia dónde va la gráfica. Ahora, esto ya lo puedo pasar al dominio, a intervalo. Eso ya lo puedo pasar a intervalo, miren. Dominio. Miren. De -2/3 hasta infinito.
Esto, pásalo a intervalo para obtener el dominio. Entonces, note que esto me dice que la gráfica va a la derecha y aquí sacó el dominio. ¿De dónde salió eso? Esto sale, mire, del argumento. El argumento lo hace desigualdad. Lo hace mayor o igual que 0. Pregunta acá, jóvenes. Licenciado, disculpe. ¿Escucho? Sí, solo quería estar segura si siempre ponemos el signo de mayor o igual a 0, nunca ponemos el de menor o igual a 0. Acá me pregunta usted, en este de aquí. Sí, si siempre ponemos el signo de mayor o igual a 0 o si en algún caso vamos a tener que poner el símbolo de menor o igual a 0. Bueno, de entrada usted tiene que poner el signo siempre mayor o igual que 0. Siempre. Recuerde que es una desigualdad. Ya en el camino que usted esté desarrollando esa desigualdad, posiblemente el símbolo cambie a menor o igual. Pero usted de entrada tiene que ponerlo mayor o igual que 0. ¿Por qué razón? Porque recuerde que estamos hablando de una raíz. Y en una raíz el argumento tiene que ser positivo. Porque si fuera negativo le va a tirar un error. Entonces, el dominio de esta función, mire, hemos estado viendo que son los reales. Pero aquí el dominio ya tiene limitante. Porque recuerde que hablamos de una raíz cuadrada. Entonces, por eso tratamos solo con números que sean mayores o iguales que 0. Y esa es la razón por la que este símbolo obligatoriamente siempre tiene que ser mayor o igual. Diferente va a ser que en el camino que usted esté desarrollando la desigualdad, este símbolo cambie, porque multiplicó o dividió por un negativo. Entonces, ahí le va a cambiar. Pero en el planteamiento siempre va a ser mayor o igual que 0. Ok, está bien, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Entonces, tenemos ya el rango y el dominio. Este que está aquí, esta punta, a diferencia de la otra, es punta de flecha, que la punta de flecha indica que la gráfica sigue. Pero este punto de aquí me dice que la gráfica llega hasta ahí o que la gráfica empieza ahí. Depende desde el punto de vista que usted tenga, ya sea de dominio o rango. A este punto le llamamos punto 0. A ese punto le llamamos punto 0. A ese par ordenado le llamamos punto 0. Y es un par ordenado, ¿verdad? El valor X del punto 0 es este mismo valor que encontró aquí de 2/3. Miren. En X es 2/3. Y en Y es el mismo -1 que es de 0. Y este mismo 2/3, mire, es el que usted encuentra cuando resuelve la desigualdad. Vamos a ponerlo en verde. El mismo 2/3 va al dominio. Y el mismo 2/3 va a ir al punto 0, mire. Siempre va a ser así, licenciado. Siempre así. Mire, usted agarra el argumento y encontró -2/3. Ese -2/3 es el mismo que va al dominio y es el mismo que va al punto 0. El X del punto 0. Porque el Y del punto 0
es el mismo que viene del rango, el mismo que viene de C. Vamos a la tabla de valores. Si queremos calcular el intercepto cuando X vale 0, cerciórese que 0 es parte del dominio. En este caso 0 sí es parte del dominio. Entonces sí se puede sacar, miren. Para eso usted calcula el dominio antes, para que cuando le dé la tabla de valores, usted pueda calcular ese resultado. Meta eso de un solo a su calculadora para que le dé el valor más preciso . Porque esto usted lo va a redondear para el plano. Redondee esto para el plano. Para el intercepto en Y, tenemos que cerciorarnos que 0 es parte del dominio. Ahora, para el intercepto en X, vamos a aplicar el mismo principio que usamos en la función de valor absoluto. Que los signos de K y C sean diferentes. Si son diferentes, entonces podemos graficar. Si estos signos son iguales, no lo calculamos. Mire, lo vamos a hacer el intercepto en X, solo que K y C tengan diferentes signos. Como si tienen diferentes signos, entonces sí podemos calcular el intercepto en X. Cuando Y vale 0. Me queda un medio es igual a raíz de 3x más 2. Elevamos al cuadrado para simplificar esa raíz. Y me queda menos 7/4 es igual a 3x menos 7/12 es igual a x. Y 7/12 lo pasamos a decimal y me queda en menos 0.58 . Me queda en menos 0.6. Y ahí tenemos
interceptos en X, intercepto en Y. Tenemos el punto 0 que está en 2/3 menos 1, menos 2/3 menos 1. Vamos al plano. Menos 2/3 menos 1. Aquí está en 0.6 o menos 7/12. Y aquí está en 1.8. Y la gráfica, dijimos que va hacia arriba y a la derecha. Y el dominio y el rango los calculamos previamente. ¿Preguntas, jóvenes? Como ven, la gráfica tiene ciertas similitudes con la función valor absoluto, pero no son iguales, obviamente. Aquí, Ese punto azul. sí, es el punto 0. Ah, yo pensaba que era el del rango. No, es el punto 0, es menos 2/3 menos 1. Por favor, practiquen esto, jóvenes. Porque esto es pura práctica. Esto no lleva ninguna receta especial ni nada extraordinario. Esto es pura práctica. Tienes que hacer muchos ejemplos para practicar. Y si no practica lo suficiente, va a quedar sacando de los datos de una gráfica a otra. Va a ser un solo despelote ahí horrible. La ventaja de esta gráfica es que cuando usted hace la gráfica ya calculó dominio, ya calculó rango, ya calculó hacia dónde va, ya calculó la mayoría de los datos. Vamos a ver los de principio. Si le quiero hacer screenshot a la pantalla. Por favor, estudien, jóvenes. El jueves nos conectamos y vamos a ver otro ejemplo de función irracional. Necesito que practiquen. Y por favor, si tiene debilidad en el tema de la función irracional, de la ecuación irracional, repásela. Porque estamos graficando, no estamos resolviendo una ecuación irracional. Estamos graficando. Y no queremos que vayamos a distraernos porque no sabemos cómo despejar una ecuación. Seguimos el jueves, jóvenes.